Buenos días a todos. Agradecimiento por esta invitación a participar en este maravilloso congreso en el que compartimos conocimientos tan importantes que nos llevan a reflexionar y que nos llevan a incrementar nuevas prácticas en nuestro día a día. Muy agradecido al doctor José porque no solamente nos ha dado un empujón, sino que nos ha dejado los asistentes ya preparados y relajados para lo que vamos a escuchar. Esto empezó hace 15 años. Intenté por primera vez leer algo sobre física cuántica y no entendí nada. Es el primer artículo que había leído y dije, esto parece que estuviera escrito en chino. Y como me impresionó esto, pues decidí darme a la tarea de revisar poco a poco los conocimientos de la física cuántica. Afortunadamente llegué a encontrar científicos de la talla de los que vamos a presentar ahora, que estudiando a lo largo de los años han logrado dilucidar conocimientos muy profundos, muy importantes sobre la física cuántica que a la postre nos han permitido a los médicos pensar en cómo aplicaremos estos conocimientos a nuestra práctica diaria. He puesto aquí que interceptando el exposoma porque una de las principales razones y una de las principales medidas que tenemos que hacer es interceptar todo aquello que interviene con la generación de la patología en el ser humano y también, ¿por qué no?, todo aquello que interviene en la estabilización de la salud del ser humano. Hemos oído quejas muy importantes últimamente de cómo nuestras universidades se dedican a enseñarnos la enfermedad y la prescripción, cuando en realidad no nos están enseñando la salud. La medicina más antigua que existe sobre el planeta, la medicina Ayurveda, se basaba en 95% en la prevención, con lo cual los pocos que se enfermaban caían en manos de los médicos que en aquella época tenían algún conocimiento de la medicina naturista. Pero estaba basada fundamentalmente en la prevención. He puesto este nombre. El cuerpo humano ha sido diseñado para sanar solo, porque todos los aquí presentes sabemos que esto es cierto, lo hemos presenciado. Sin embargo, perdemos ese don a lo largo de la vida debido al exposoma. ¿Cómo recuperarlo? Es nuestra tarea ahora retomar la fuerza de la enseñanza de la medicina dirigida a cómo prevenir la aparición de la patología en el ser humano como consecuencia del exposoma. Ya lo decía Hipócrates, lo que no se sana con calor no tiene forma de sanarse de ninguna otra manera, es incurable. De alguna manera él había entendido que la temperatura era algo fundamental en el logro de la estabilidad de la salud. También lo dijo Albert Einstein, que el futuro de la medicina estaba basado en las frecuencias. Al principio no entendíamos por qué hablaba de esto, pero obviamente que él en su investigación científica llegó a tener contacto con las frecuencias y comprendió en la profundidad de las frecuencias cómo con las frecuencias los pacientes podían sanar. El doctor nos acaba de dar una experiencia extraordinaria, sobre todo con este último experimento, al hacernos relajar a todos. Él lo que ha hecho es sanarnos con un poco de energía y devolvernos la tranquilidad que habíamos perdido mientras veníamos por el camino en el tráfico y recordando todo lo de ayer. El campo magnético, mucha gente no cree en lo que no pueda ver. Y es más,
lo experimentan y lo manifiestan así. Yo lo que no veo no lo creo. Pero nosotros sabemos, porque hemos estudiado, que hay campos de energía, campos que no podemos ver. Y los primeros que tuvimos contacto fueron los campos magnéticos que en el cole nos enseñaba el profesor de química en el laboratorio, y hacíamos este experimento. Experimento que es muy sencillo, los chicos lo ven en el colegio hoy en día, y poner un papel sobre los magnetos y después espolvorear el hierro para ver cómo se organiza y cómo va apareciendo el campo magnético. Thomas Theremin, interesante científico. Este científico construyó un instrumento musical que no necesita ser tocado con las manos, porque se toca manipulando el campo de energía cuántica que hay alrededor de la antena. Lo que ustedes ven ahí es la antena. Y ahora vamos a ver una experiencia. ¿Tiene sonido esto? Para que puedan escuchar. Esta es una artista que está interpretando ahora no lo podemos oír, pero el vídeo tiene, ella está interpretando una melodía acompañada por la orquesta, y este es el theremin, el instrumento diseñado por este científico que por primera vez nos puso en contacto con este conocimiento. Hay una energía, y la energía es manipulable, y en nuestras manos está el manipularla en favor de curar una enfermedad o de estabilizar a una persona. ¿Tiene sonido este video? ¿Necesitas quitar el vídeo? Tiene sonido el vídeo por sí mismo, sí. Ahora. Es fascinante, lo quito porque nos va a quitar tiempo, pero yo la primera vez que lo vi pensé que había alguna trampa, pero cuando me llegó mi primer theremin, que lo tengo en la consulta, y experimenté las notas musicales, me encanta la música, practico la música y creo que la música es parte importante de la vida humana. Los pacientes también experimentan alivio y mejoría de muchos síntomas al sentir la música. Bueno, más científicos, Wilhelm Röntgen descubrió los rayos T. El término usualmente terahercios se aplica a las radiaciones electromagnéticas que tienen frecuencias en el borde de la alta frecuencia de las microondas, 300 gigahercios, y el borde de la larga longitud de onda de una luz infrarroja lejana. O sea, en medio de los microondas y los infrarrojos están los terahercios. Él los descubrió y nos hizo un gran favor, porque las células del cuerpo humano todas vibran en frecuencia de terahercios. Entonces es una herramienta poderosa que tenemos en nuestras manos, porque la salud del ser humano está basada
en que nosotros seamos capaces de mantener la vibración de las células saludables en frecuencia de terahercios. ¿Se altera por qué razón? Porque aparece el bloqueo del flujo de energía a través de los meridianos, los chakras, los puntos de acupuntura, y ahí viene el dolor, la inflamación, el cáncer. No se oye. Perdón. Más, que no se oye bien. Me acerco más, ¿verdad? Sí. Entonces, decía que cuando se interrumpe el flujo normal de energía a través de los meridianos de energía, los chakras y los puntos de acupuntura, es cuando aparece el dolor, la inflamación y los tumores malignos. Si nosotros restablecemos ese flujo a la normalidad, estamos dándole la oportunidad al cuerpo humano de sanarse solo, porque para eso fue diseñado, para sanarse solo. Radiación de terahercios, nuevamente Albert Einstein dice, respecto a la materia, que nos hemos equivocado por completo con la materia, lo dijo él al final de sus años. Lo que hemos llamado materia es verdaderamente energía, cuya vibración ha sido tan reducida, está vibrando a tan baja frecuencia que puede ser percibida por los sentidos, pero verdaderamente el cuerpo humano no es materia, es energía en continuo movimiento. ¿Qué es el cuerpo humano? Un conjunto de órganos y sistemas. ¿Qué es un órgano? Un conjunto de tejidos. ¿Qué son los tejidos? Compuestos por células y las células compuestas por átomos. ¿Y qué es el átomo sino una entidad vacía con algunos electrones, neutrones y protones girando? El resto es todo energía en continuo movimiento. Científicos importantes como Barbara Ann Brennan, que era directora del programa de programas interespaciales de la NASA, matemática pura, química y otras disciplinas, decidió retirarse porque estaba ya cansada y le gustaba la psicoterapia, el psicoanálisis. Le gustaba mucho el psicoanálisis y se dedicaba, ella la habían psicoanalizado por muchos años y ustedes saben que cuando alguien lo psicoanalizan continuamente a lo largo de los años, ellos mismos se convierten en psicoanalistas. Y le gustaba tanto el tema que incluso se dedicó el resto de su vida a los pacientes que psicoanalizaba. Pero recordó que en su infancia había descubierto que tenía un don. Ella vivía en el campo, donde no había niños para jugar porque vivía con sus padres, hija única, y no había niños en millas a la redonda con quien jugar. Con lo cual, ella entraba, se internaba en el bosque y allí jugaba con las mariposas, los conejos, las plantas y todo lo que allí encontraba, hasta el punto de que era capaz de entrar al bosque con los ojos cerrados, ya sabía dónde estaba todo y podía percibir la energía. Esos somos los seres humanos, somos capaces de percibir la energía, pero hemos perdido ese don. Ella recupera este don, lo saca del baúl de los recuerdos y lo pone a funcionar. Y se convierte en una sanadora a través de sus manos, la energía que mueve a través de sus manos, ayudando a los médicos a diagnosticar los sitios donde está la enfermedad. Muchas veces les decía, estudien el hígado porque encuentro que la energía allí está alterada. Iban a hacer una resonancia magnética, una tomografía, y encontraban un tumor, encontraban los problemas allí. O sea que ella era capaz de detectar, no solamente en el diagnóstico, sino con la energía de sus manos. Les recomiendo que lo revisen porque es muy interesante. Estos son dibujos hechos por ella, donde se ve ella trabajando en primera instancia con pacientes. Se ve que tiene ayuda de fuerzas energéticas diferentes, no las vamos a mencionar aquí. Esto es el aura humana, cuando la gente aprende a verla en sus colores, en toda su expresión. Recuerden, el ser humano no es el cuerpo y la mente. El ser humano es una entidad mucho más amplia que se sale del cuerpo, se puede percibir. Muchas veces vemos entrar a alguien que sonríe con una sonrisa amplia y parece que iluminara el espacio.
Hay otros que entran y parece que todo se apagara porque vienen seguramente de una situación difícil. Y esto es una situación que todos conocemos, una pareja de enamorados, como se ve la energía, y esto es posible verlo con el ojo humano. Bruce Lipton, un personaje muy interesante, biólogo celular de la Universidad de Wisconsin, recibió premios importantes por sus estudios científicos, premio al mejor libro de ciencias en el 2006, premio Goy a la Paz en el 2009. El investigador PhD sobre las células madre, que es lo que más he estudiado, y nos enseñó la epigenética, cómo el medio ambiente circundante controla el funcionamiento celular. Y eso lo sabemos. El doctor acaba de hacernos una práctica en que creó un ambiente circundante que nos relajó a todos y con seguridad alivió muchas de nuestras preocupaciones del día de hoy. Examinó también los principios de la física cuántica y encontró receptores celulares que pueden captar vibraciones de energía. Las hormonas del estrés están robando energía de nuestros cuerpos, dice él, y cómo podemos programar nuestras mentes para limitar los factores estresantes. Acabamos de recibir una experiencia muy bonita, pero él lo pone de manifiesto como un conocimiento científico, ya, no como algo subjetivo. Greg Braden, un geólogo y arqueólogo que nos demostró cómo se puede reescribir la historia, porque él en los yacimientos arqueológicos encontró elementos que no pertenecían a una era. Y entonces mostró que esos elementos estaban allí desde eras anteriores. Y por primera vez empezamos a creer en las eras anteriores. Y también nos mostró cómo, lo mencionó también el doctor José, los sonidos de la voz son capaces de generar un campo de energía que puede alterar la realidad física, como es el caso de la oración en lenguaje olvidado, por el cual escogemos posibilidades y resultados. Realmente, cada momento de nuestra existencia es una oración, dice Greg Braden. Él también en este estudio, que no voy a demorarme mucho en ello, nos mostró la forma como científicos orientales eran capaces de estar reunidos en un grupo donde repetían palabras al unísono para generar un campo de energía que era capaz de levantar un peso importante como el de una roca. Por eso muchas veces no nos explicamos cómo fueron capaces de subir rocas tan importantes a estos monumentos y a estas pirámides. Y él nos demuestra, en este sentido, también muestra un vídeo de científicos, médicos, enfermeras y terapeutas orientales con una paciente a la cual le están haciendo una ecografía de la vejiga y se ve un pequeño tumor allí y ellos están repitiendo un mantra al unísono, creando un poder de energía tan importante que ecográficamente van mostrando la reducción del tamaño del tumor. Fred Alan Wolf, él dice que la física cuántica enseña que nada está fijo, todo es energía vibrante y mutante y está en nuestras manos el manipularla en favor nuestro y en favor de nuestros pacientes. Toda intención, todo deseo crea vibraciones en el campo cuántico. Hay que ver un médico dedicado a un enfermo cuando el poder de la intención de curarle es la parte más importante de lo que está haciendo. Muchas veces ni el medicamento ni la terapéutica que está utilizando, sino el poder de la intención y la confianza del paciente son energía curativa. Anthony Horan, este es supremamente interesante y tiene que ver con la música también. Destruyendo el cáncer con frecuencias resonantes. Es un profesor asociado y director de tecnología molecular musical. Presidente de Novobiotronics. Él, en su infancia, tuvo un amigo pequeño que se enfermó de cáncer. Y cuando iba a visitarlo al hospital, entraba en la sala
los oncólogos, donde yo estuve también muchas veces aplicando el metotrexate y todos estos medicamentos a los niños con cáncer. Y él decía, sentí tanta tristeza que me prometí que si algún día era un profesional y ganaba dinero, iba a invertir en investigación para poder ayudar a estos niños con cáncer. Entonces, una vez tuvo éxito en su profesión, empezó a entrar en contacto con sus amigos y eran investigadores de la universidad y ellos le ayudaron a montar su estudio de investigación sobre las frecuencias musicales. ¿Por qué razón? Aquí vamos otra vez a un ejemplo. Él se dio cuenta que una mujer entonando una onceava musical con su voz era capaz de romper una copa de cristal. Ahí lo ven. Lo ven por internet porque hay muchas pruebas de esto, la gente lo hace y lo repite para mostrar que es verdadero. Y el profesor Holland, basado en los estudios de Mae Wang-ho, que es una norteamericana de origen oriental, que hizo estudios científicos muy importantes y que también creó una fundación para poder hacer publicaciones que no eran del gusto de la industria farmacéutica y de las revistas convencionales. Y ella le dio la oportunidad a muchos científicos de publicar allí. Ella hablaba del citoplasma de la célula como cristal líquido. Y fue ahí cuando el profesor Holland hizo la relación. Si una mujer con el tono de su voz es capaz de romper una copa de cristal y el citoplasma de la célula lo compara la doctora Mae Wang-ho con cristal líquido, tenemos que ser capaces de encontrar una frecuencia de vibración a la cual la célula se rompa. Sus amigos del laboratorio de investigación le dijeron, la premisa es correcta, vamos a montar el estudio, y así lo hicieron. Se encontraron este dispositivo, un dispositivo muy primitivo que había desarrollado en Albuquerque, en Nuevo México, el doctor James Barr. Y lo único que hace es que permite modular las frecuencias para poder hacer experimentos. Ellos lo utilizaron y empezaron a trabajar. Frecuencia por frecuencia, 101, 102, 103, 104, ¡pum! De repente encontraron una frecuencia a la que células normales que viven en el organismo humano, bacterias sencillas que no son patológicas, se rompían. Siguieron de uno en uno hasta que llegaron a lo que él quería, encontrar una frecuencia a la cual se pudiera destruir una célula del cáncer. Aquí vamos a presenciar en la microscopía electrónica cómo se rompen las células del cáncer ante una frecuencia conocida. Fíjense en la número 2. Esta número 3 se está dividiendo y además ella y su hija, ambas se destruyen, explotan a causa de la vibración por la frecuencia. A su alrededor vemos células normales que no se alteran ante la vibración. La conclusión del profesor Holland es, ahora sabemos que el cáncer es vulnerable a estas frecuencias de 100.000 hercios y 300.000 hercios. El profesor Roger Penrose, premio Nobel de Física, dijo que la mecánica cuántica debería jugar un papel esencial en el funcionamiento de nuestra conciencia. La conciencia es ni más ni menos que energía pura en movimiento. Pues debemos ser capaces de influir sobre ella. Que alguna faceta del pensamiento humano nunca podría ser replicada por un ordenador, eso lo dijo, sí. Esta medicina cuántica es manipulable, pero provocó un impacto muy importante cuando él dejó claro que
algunas facetas del pensamiento humano no podrían ser replicadas por los ordenadores. Hoy en día que estamos en boga de la inteligencia artificial. Tanto el entrelazamiento cuántico como la superposición de estados, que son dos características que me costó mucho tiempo entenderlo, pero es fascinante. Son dos características de la física cuántica, el entrelazamiento cuántico y la superposición de estados. Son procesos característicos del cerebro que generan la cognición y la conciencia. Fue premio Nobel por estos estudios y descubrió que hay mecanismos cuánticos en estructuras de ferritina del laboratorio que son similares a las que se encuentran en las neuronas críticas del cerebro. El profesor Matthew Fisher, físico teórico de la Universidad de UCLA, él, un experto de renombre mundial en el campo de la mecánica cuántica, ha identificado un conjunto preciso y único de componentes biológicos y mecanismos clave que podían proporcionar la base para el procesamiento cuántico en el cerebro. Fisher plantea asimismo que los átomos del fósforo, uno de los elementos más abundantes del cuerpo, podrían funcionar como auténticos qubits. Los qubits bioquímicos. El qubit es la unidad básica de computación cuántica, gracias a una característica de su spin. El spin es el estado de rotación de las partículas. Cada partícula que está en estado de energía tiene un pin, y ese spin es el estado de rotación. Matthias Kerskens escribió un artículo publicado en el Journal of Physics Communications del Trinity College de Dublín y también sugiere que nuestros cerebros podrían estar usando la computación cuántica para los procesos cognitivos. Que nosotros no lo sepamos es otra cosa, pero que esto está sucediendo y ahora estamos en capacidad de entenderlo y además de interactuar con esto. Vamos a mencionar experiencias con un dispositivo cuántico en cuanto a estos términos. Para ello se han analizado el spin de los protones presentes en el agua de nuestro cerebro, que representa el 70% de la composición del cerebro, el agua. El agua cerebral ayuda a mejorar la memoria y permite no solo la circulación de los nutrientes, sino también la eliminación de sustancias de desecho. Otra vez Roger Penrose recibió el premio Nobel por sus estudios sobre el entrelazamiento cuántico. Cambiar su estado cuántico de la misma forma y al mismo tiempo, aunque estén separadas incluso a miles de kilómetros. Separaron de una sola partícula, hicieron dos, la partieron en dos, se llevaron a una a tantas millas de distancia y la otra a otras tantas millas de distancia. Cuando estimularon una de ellas, la otra reaccionó exactamente al mismo instante y con la misma respuesta que la que había sido estimulada, sin haberla tocado. Eso lo describió él como el entrelazamiento cuántico. En cierta forma, estas partículas mantienen su relación energética a pesar de estar separadas. Si el giro de los protones presentes en el agua del cerebro está en el estado del entrelazamiento cuántico, ¿cuántas cosas no podemos hacer con ello? Lo que significaría que necesariamente esas funciones cerebrales cognitivas, como la conciencia o la memoria, también son cuánticas. Si finalmente se confirmara la hipótesis de que nuestro cerebro usa computación cuántica, entonces no solamente comprenderíamos mejor cómo funciona, aprenderíamos a mantener el cerebro en perfecto estado e incluso a curarlo en caso de enfermedad. Conocer estos mecanismos cuánticos cerebrales puede ayudar también a desarrollar tecnologías innovadoras e incluso construir ordenadores cuánticos todavía más avanzados. Albert Einstein, sobre el entrelazamiento cuántico, él siempre le gustaba decir cosas graciosas. Y la primera vez que le hablaron de esto, dijo, es algo sin precedentes. La primera foto que ustedes ven allí debajo de Albert Einstein, la primera foto de un fotón siendo entrelazado. Dice él,
es un fenómeno aparentemente tan extraño que inquietó a Albert Einstein. Científicos de la Universidad de Glasgow, en Escocia, obtuvieron esta primera imagen y el físico alemán se refirió a ella como una acción fantasmal a distancia. Ocurre cuando dos partículas están conectadas energéticamente al punto de que lo que sucede con una inmediatamente afecta a la otra sin importar cuán grande sea la distancia entre ellas. Los chinos, definitivamente, como tienen mucho presupuesto para investigación científica, decidieron ir al mismo experimento, pero ellos lanzaron un satélite desde el cual fueron capaces de hacer el mismo experimento con las partículas, fotones separados, pero a más de 1.200 kilómetros de distancia. Y encontraron que las partículas seguían manteniendo una relación cuántica a pesar de estar alejadas 1.200 kilómetros. Hasta ahora es el récord de la distribución de entrelazamiento cuántico, que estaba a no menos de 100 kilómetros. Somos seres enteramente energéticos, de esto ya no hay la más mínima duda. Y tenemos que centrar nuestra atención no solamente en todos aquellos conocimientos ancestrales que hemos recibido de nuestros antepasados y que los aplicamos hoy en día nosotros como médicos naturistas, también integrativos. Pero tenemos que involucrar la energía como un factor definitivo. Tenemos que aprender a percibir la energía, tenemos que aprender a diagnosticar con esta energía y tenemos que aprender a manipular esta energía por el bien de nuestros enfermos y nosotros mismos. Nuestros ancestros nacían, envejecían y morían. Pero nosotros, la gente moderna, nacemos, envejecemos, nos enfermamos, como si alguien hubiera programado esto, para después morir. Hay un sistema de sanación secreto en tu organismo que no lo conoces y nadie te habla de ello, pero está diseñado para sanarse solo. Tienes que encontrarlo, tienes que aprender a manipularlo y ayudar a otros a hacerlo. Aquí están los terahercios en medio de las microondas y los infrarrojos. Están los terahercios. Y esta frecuencia, que antes no se le había dado mucha importancia, gracias a los científicos que acabamos de presentar, hoy en día la tenemos en cuenta y no solamente la utilizamos, hay a disposición dispositivos para manipulación de la energía cuántica que nos ayudan a mejorar la salud de los enfermos. Este es el dispositivo cuántico que yo les vengo a presentar hoy en este taller. Es un dispositivo muy práctico, es inteligente, es seguro y efectivo. Está basado en 3 núcleos, una tecnología de terahercios que resuena a la misma frecuencia que nuestras células normales, activando las células saludables y las células dormidas y eliminando en el proceso las células que están dañadas, las células mutantes o las células cancerosas. Tiene un núcleo de tecnología cuántica que genera energía escalar que energiza nuestras células, aumenta el campo de energía a su alrededor y genera una energía curativa. Pasa a través de cualquier objeto, a través de el proceso de entrelazamiento cuántico. Y el cuarzo óptico, esta es la genialidad del científico que ha construido este dispositivo, porque llevaban muchos años investigando sobre él, pero él introdujo este cuarzo óptico. Amplifica la frecuencia generada por el dispositivo, que está hecho de cientos de ingredientes de minerales exclusivos, un cristal de cuarzo enriquecido con minerales. Este componente se produce mediante la tecnología de moldeo a alta temperatura, a casi 2000 grados de temperatura, fundido, y está imitando un 40avo de la energía de la luz solar, fortaleciendo los campos áuricos del cuerpo humano. Lo que no se sana con calor debe considerarse incurable, nuevamente para terminarla. Y luego para recordar que si logramos interceptar el exposoma,
podremos evitar que los individuos pierdan la salud. Nosotros podemos enseñar nuevamente a la gente a cuidar la salud, prevenir, convirtiendo en lo más importante en nuestra sociedad, en nuestro medio, enseñar a nuestros médicos a prevenir y a nuestras familias y a nuestra sociedad. Y después, los que se enfermen ya les ayudaremos también con este tipo de intervención. Este es el profesor Yang Wenjun. Este profesor tuvo la fortuna de trabajar años con científicos norteamericanos, alemanes, ingleses, españoles, italianos, de muchas nacionalidades, que trabajaban todos con la física cuántica. Y él ya, cuando después contó con el recurso económico, se dedicó a investigar en su laboratorio, ingresó en un grupo de investigación de un profesor. Un profesor era ya mayor y había perdido a su esposa por un cáncer. Y tenía un grupo de investigación para poder diseñar algún tipo de energía manipulable que le permitiera sanar a los enfermos con cáncer. Cuando el profesor Yang Wenjun ingresó en este equipo, resolvió el único problema que les faltaba. Ellos producían terahercios, pero era una onda muy inestable. Por esta razón no tenían resultados buenos. Cuando ingresó el profesor Yang Wenjun, les dijo, tenemos que hacer un cristal de cuarzo enriquecido con minerales muy importantes y muy bien estudiados para que el rayo de frecuencia de terahercios sea estable. Y eso fue lo que él logró. Estabilizó la frecuencia de terahercios. ¿Cómo se emiten los terahercios en términos científicos? Aquí tenemos la explicación resumida. Emisión continua, el dispositivo emite frecuencia de terahercios incluso cuando no está en marcha, porque es un cristal de cuarzo. Recuerden que nuestros bioenergéticos, que ya llevamos muchos años de verlos trabajando a nuestro alrededor, siempre utilizan los cristales de cuarzo durante su terapia. Y ese aparato, como tiene un cristal de cuarzo, que está hecho a más de 2000 grados de temperatura, enriquecido con minerales importantes de la naturaleza, emite frecuencia de terahercios incluso cuando no está en marcha. Cuando el dispositivo se pone en marcha, despide aire caliente que lleva frecuencia de terahercios y ese aire caliente penetra en el cuerpo calentando las células y los huesos. Y es aquí donde viene la importancia de este rayo. Al incidir sobre la médula ósea, despierta las células madre para que vayan a hacer su trabajo en los sitios donde se necesita. O sea que antiguamente pensábamos que se necesitaba inyectar células madre de quién sabe quién, de un pato, a un individuo para poder ayudarle a resolver un problema. Y ahora sabemos que podemos manipular nuestras propias células madre, que están allí dormidas. Podemos despertarlas para que vengan a hacer su trabajo. Y eso ha sido demostrado también por otros científicos. Los fotones de terahercio tienen energía en el rango del voltaje de milielectrones, haciendo que sean no ionizantes, que es muy importante, y generalmente seguros para los tejidos biológicos. Estos dispositivos no causan ningún daño en los tejidos biológicos y, por el contrario, avivan las células normales, corrigen las células enfermas, destruyen las células mutantes y cancerosas. El dispositivo genera frecuencia de terahercios usando cristales ópticos que están fusionados con cientos de minerales calentados en hornos avanzados hasta de 1800 y 2000 grados centígrados. Este proceso involucra un sistema fotovoltaico que utiliza silicona de alta calidad. Esta silicona de alta calidad fue importante para que lograra él la estabilidad del rayo de terahercios, porque era muy inestable. Aquí está el dispositivo, se ve en su interior, el cristal. Aquí está el núcleo de energía cuántica, que es un motor que mueve y saca el aire caliente a través
de la óptica y finalmente, ustedes lo podrán experimentar ahora, sale este chorro de aire caliente que es terapéutico. Para no cansarlos más, este es el inventor del dispositivo, Yang Wenjing. Aquí están los cristales de cuarzo, los minerales presentes en él. Y en resumen, este dispositivo, que se llama iTeracare, fue desarrollado desde una pérdida personal. Aquel científico mayor que perdió a su mujer y empezó a investigar, así como el profesor Holland quería investigar con los niños del cáncer, quería también investigar sobre el cáncer para ayudar a otras personas que no sufrieran como había sufrido él con su esposa. Este es el resultado de una década de investigación en la tecnología de las frecuencias, culminando con el descubrimiento de cristales específicos manufacturados con técnicas avanzadas. En Deshang, que es la ciudad donde se crea esto, se cree firmemente que somos energía, somos amor, despertamos amor y entregamos amor. Les agradezco mucho por su atención. Es un tiempo muy corto para extenderse porque es un tema fascinante y cuando empezamos a descubrir estos conocimientos de la física cuántica que nos permiten aplicar a la medicina y sobre todo a nuestra práctica diaria, y cuando lo aplicamos y empezamos a ver los resultados, es fascinante porque se convierte en una herramienta más. Voy a comentar 2 o 3 casos de pacientes para poner ejemplos. Una paciente que se presentó con un bulto en la mama, era un bulto doloroso, muy móvil. Nos dimos cuenta rápidamente que se trataba probablemente de enfermedad fibroquística. Tenía un bulto en la mama, doloroso, móvil, y rápidamente nos dimos cuenta que no era maligno, no estaba adherido, y comprobamos que se trataba de enfermedad fibroquística porque con 48 horas de radiación desapareció completamente. La paciente se presentó a las 48 horas y dijo, ¿esto es magia? Y dije, no es magia, es ciencia pura. Un mes después le hacen su mamografía de rigor, mamografía normal, ecografía normal, sin presencia de ganglios en la axila, se trataba de una enfermedad benigna. Ahora tenemos una paciente joven también con un tumor subareolar, tiene toda la pinta de tratarse de un carcinoma ductal. En el transcurso de los días que han pasado, en los últimos 10 o 15 días, mientras le hacen la mamografía, la ecografía, la resonancia magnética, seguramente le harán biopsia la semana próxima. Por su voluntad hemos estado trabajando con el dispositivo 2 veces al día y hemos logrado reducir de tamaño. Aunque no ha desaparecido y seguramente queremos ir a la biopsia y probablemente que lo extraigan, es nuevamente la posibilidad de aplicar este tipo de técnicas y estrategias nuevas como una herramienta más en el control de la salud. Un paciente, una fisioterapeuta retirada del Hospital Taulí recientemente, llevaba 6, 7 años sin dormir. No podía dormir ni con medicación. Un colega naturista que está en Barcelona fue uno de los primeros pacientes que tuvo y le hizo la terapia. El segundo día que le hizo la terapia, ella le dijo, he dormido toda la noche, 8 horas seguidas, sin ayuda de medicación. Es la primera vez en años que logro descansar. Ahora noto que tengo claridad de pensamiento. Me da la impresión de que mi memoria está mejorando. Son cosas que te van a decir los pacientes mayores, que son los que más lo van a notar. ¿Por qué razón? Porque recordemos nuevamente que el cerebro, 70% agua, y si nosotros manipulamos el agua con este dispositivo, hemos visto en fotografías de microscopía electrónica cómo las moléculas de agua se alinean. Normalmente están apelotonadas
y es difícil que entren a la célula en ese estado de apelotonamiento. Pero cuando lo irradias con este dispositivo, las moléculas se alinean y de esta manera pueden entrar más fácil a la célula. Esta es una explicación muy sencilla que nos han dado los científicos que estudian en ello y las fotografías lo muestran. Por esta razón también aconsejamos el hábito de beber esta agua, no solamente pura, filtrada o de filtración inversa o de ósmosis, sino que también al irradiarla con el dispositivo por un par de minutos, esta agua se convierte en agua cargada que puede facilitar muchos procesos biológicos y en este caso el del cerebro, ya que el agua que está en el cerebro también se organiza de la misma manera que el agua que está en el vaso. Creo que el tiempo está agotado. Me gustaría poder hablar más cosas, pero sí. ¿Cuánto tiempo duran las sesiones con el...? Sí, hay 3 tipos de dispositivo. Hay un dispositivo que utilizamos los profesionales que es construido con materiales muy fuertes, muy resistentes y hace todo el trabajo en 10 minutos. Existe otro intermedio para facilitar la adquisición a la gente porque lo que ha pretendido este científico es que lo puedan adquirir todas las personas. No es un dispositivo médico que requiera un profesional de la medicina detrás del dispositivo. Lo puede manejar un niño o un anciano. La idea es que si tú eres ama de casa y tienes en casa 3, 4, 5 personas, puedas hacer medicina preventiva, tratándolos 1, 2, 3 veces a la semana, a los que no tienen nada con un dispositivo como este, porque ya sabes con conocimiento que estás equilibrando la energía del cuerpo humano para evitar que aparezca la patología. Sabemos por las autopsias que todos nosotros los que estamos aquí en esta sala ya hemos tenido 2 o 3 tumores malignos a lo largo de nuestra vida, pero que esos tumores malignos han desaparecido gracias al buen funcionamiento de nuestro sistema inmunitario. Y uno de los principios fundamentales de este aparato es que al estimular la médula ósea y las células madre y el sistema inmunitario, mejora la respuesta inmunitaria. Una pregunta, ¿qué piensa de solear el agua, como hay tanta gente que lo hace ahora? Ponerse al sol, en una jarra... Sí. Claro, a falta de dispositivo que en muchos sitios no podrán tener, ¿no? Mucha gente lo hace y lo hacen en botellas de color azul porque aparentemente el color y los minerales del cristal interfieren. Pasan. Pero con esto lo estás haciendo 100 veces mayor mayor intensidad. Esa es la diferencia, sí. Ya. Por ejemplo, en el control del dolor con la acupuntura, los resultados que se observan es que 10 sesiones de acupuntura son iguales a una sesión con este dispositivo. ¿Por qué? Por la intensidad de la energía que estás aplicando. O sea, que se trataría de intensidad. Sí, se trata de la intensidad. Y el más pequeño de los dispositivos es el clásico, que es muy liviano, bastante frágil, con materiales muy livianos. Hace el mismo trabajo porque tiene los mismos 3 núcleos, pero es el que está diseñado para tener en casa, porque es más económico, más fácil de manejar, menos pesado. El otro está para los profesionales que tienen varios pacientes al día y se la pasan con el dispositivo en marcha haciendo terapias, ¿no? Y otra pregunta que tengo, pero que no sé si es pertinente. A ver, últimamente fui a una charla, a una conferencia sobre... Los rayos infrarrojos, y consistía en unos parches que tienen como espejos dentro, porque nosotros estamos emitiendo también rayos infrarrojos. Sí. Entonces eso me pareció muy extraño, nunca lo había oído. Hicieron allí una demostración, yo por cierto me presté a la demostración y no noté nada, pero claro... Los infrarrojos fueron utilizados a lo largo de los años para generar calor. Porque ya sabemos que el calor es una parte importante del alivio del dolor. Sí. Y genera cambios a nivel molecular, a nivel celular, que llevan a la desinflamación y el alivio del dolor. Pero es que esto no solamente incluye esos rayos, sino que incluye toda la gama de los terahercios y además
con la participación del cristal de cuarzo y los minerales. Entonces, amplificado por la tecnología cuántica. Gracias. ¿Alguna contraindicación? No se conoce ninguna contraindicación al ser vibración de terahercios, que es la misma vibración a la que vibran tus células normales. No, lo recomiendan como es una empresa que no es médica. Ellos, para curarse en salud, dicen que cualquier paciente que tenga prótesis es mejor no irradiarlo con esto. Yo tengo pacientes operados de corazón con válvulas cardíacas, tengo pacientes con stents coronarios, pacientes con marcapasos, todo tipo de pacientes. Lo que no vas a hacer es ponerte a irradiar el marcapasos directamente, ¿no? Pero este paciente se va a beneficiar mucho de que tú restablezcas el flujo de energía a través de los meridianos siguiendo el protocolo de la medicina china, que empieza por las palmas, las plantas, las rodillas, las ingles, el abdomen, el cuello, y va pasando por todos los sistemas hasta que restablece el flujo de energía. Y entonces es el momento en que el cuerpo humano hace su trabajo para sanarse solo. ¿Se ha acabado el tiempo? ¿Alguna pregunta más? Sí, este rayo es capaz de penetrar 25 o 30 centímetros de profundidad en el cuerpo humano, cualquier tejido biológico. También lo usan para las plantas y las mascotas. Es interesante, pero la distancia depende de la intensidad. Este aparato tiene 3 niveles de intensidad: ligero, mediano y potente. La tolerancia al calor es muy importante. Hay pacientes que te dicen, doctor, acerque más el dispositivo porque ese calor me alivia mucho. Y hay otros que dicen, aléjelo un poco porque está muy caliente. Y otros que en el verano no quieren calor. Entonces, este dispositivo tiene una modalidad en la que no genera calor, sino solamente los rayos de terahercios. Para conocer este aparato. Estamos comenzando. Sí. En Barcelona hay varios profesionales ya que están trabajando con ello. Lo que pasa es que estamos empezando y mientras lo conocen y van haciendo la casuística y la gente va cogiendo confianza porque es una tecnología nueva, es medicina avanzada y en principio te cuesta a veces explicarle a un paciente, aunque hay otros que van con los ojos, con la mente abierta y dicen yo creo en la energía y si esto me alivia, pues no me interesa cómo es que funcione mientras no me haga daño. Sí, es como entonces, sí, tenemos la certeza. Lesbia, que también funciona así y la verdad. Sí, hay muchos dispositivos que ustedes los verán ahora también en la exposición, está el Bemer, está el Healy, está muchos dispositivos que trabajan en forma similar. Este es el más avanzado, el más práctico, el más portátil, lo puedes llevar a cualquier parte porque es como un secador de pelo. Las señoras lo usan para secar el pelo y lo usan para estética también. Irradian la cara para aliviar las erupciones de la piel, las arrugas, las manchas y con buenos resultados. Lo primero que notas es que aquellas verrugas que sobresalen, porque tienen un par de milímetros, se aplanan completamente. Se aplanan completamente después de estar haciendo el tratamiento. ¿Mucho tratamiento? ¿Mucha cantidad de tratamiento para que vean el resultado? Depende de la persona, ¿no? Porque hay personas que creen que esto es hacerlo una vez al día y ya está. También tienes que recomendarles una alimentación saludable, también tienes que recomendarles abandonar cierto tipo de alimentos que definitivamente están alimentando a los tumores cancerígenos y que están alimentando la presentación de la diabetes y de muchas otras enfermedades de las que sufrimos hoy en día. Entonces, cuando ya le cambias la vida a la persona, su alimentación, sus hábitos diarios y empieza a ver que es una vida más saludable, ellos mismos manifiestan que los resultados son más rápidos. Los procesos agudos, inflamatorios, los ves resolverse rápidamente. Los procesos crónicos se toman mucho más tiempo. Hola, quisiera dar mi testimonio con este aparato que adquirí en el 2022. ¿Se me oye o no?
Ahora. Mi sorpresa fue que, bueno, yo tengo un colesteatoma que no, a la edad de 20 años me lo diagnosticaron y no quise operarme. Creo que he salido ganando porque me hubieran dejado completamente sorda y no es mi caso. O sea, compruebo todavía con los auriculares que todavía puedo oír por el oído izquierdo. Y bueno, cuando normalmente hay un otorrino que es de mi confianza y entonces cuando se reproduce el colesteatoma, pues me lo aspira, ¿vale? Tenía que ir pues prácticamente 2 veces al año. De todas formas, si me hubiera operado, igualmente hubiera tenido que ir muchas más veces, porque se seca, hacen una ticotomía y aquello se seca mucho y tienen que intervenir. Entonces, creo que salí ganando, pero creo que di un paso más con este aparato porque ha disminuido la frecuencia de tener que ir al otorrino. Y realmente o sea, el bienestar que siento es muy parecido a cuando este compañero me aspira. O sea, lo noto porque se me va cargando el oído y desgraciadamente últimamente él se ha jubilado y no he podido ir a su consulta privada porque sí que me podía haber atendido. Bueno, pues con el estrés del congreso y tal, la verdad es que hoy estoy bastante mal, a pesar de ponerme el aparato ayer, que bueno, anteayer me hice una terapia completa de meridianos y me traté el oído y es verdad que no me está dando mucha guerra al oído izquierdo. Estoy constipada por otros motivos, pero sí que tengo que decir que para mí ha sido... Yo tengo el intermedio, ¿vale? Vale. Lo único que tengo en contra es que pesa un poquito y entonces es un poco pesado. La terapia se hace larga y un poco pesada. La experiencia mía personal es similar a la tuya. Soy cirujano y 2 o 3 veces al año me tenían que infiltrar las manos con corticoides por el dolor. Hace 3 años que no me infiltró. El dolor no se ha ido completamente. Hay días de cirugía que son pesados y siento el dolor, pero cargaba una cajita con analgésicos, que ya hoy en día no la llevo. Por favor. ¿Sí? ¿Sí? Ay, perdón, se me olvida el micrófono. Llevaba una cajita con analgésicos en el bolsillo, que siempre la mostraba en las conferencias, y para que vieran que esto está caducado hace años, porque he dejado de tomar analgésicos, gracias al trabajo diario con esto. Claro, yo me vi comprometido a demostrar en mí mismo, la rodilla izquierda, que tengo problemas, mejoró en un 80%, no me hicieron ni siquiera la artroscopia y hoy en día puedo caminar normalmente. La hija el diciembre pasado me hizo ir a las pistas de esquiar y hice 9 pistas. Y las manos han mejorado en un 90%. O sea que tenemos evidencias de que se hace un buen trabajo, que los resultados son buenos, es una herramienta más que les recomiendo que la experimenten personalmente y que la utilicen en la medida de lo posible. Con el tiempo veremos qué sitio ocupa en el armamentario de la medicina, porque básicamente lo que queremos es recuperar esa capacidad de prevención, que nos convirtamos nuevamente en aquellos médicos que promovemos la medicina preventiva y no tanto estar, como lo hace la medicina clásica, esperar a diagnosticar las enfermedades para prescribir los medicamentos. Eso no es medicina. La medicina de la salud es prevenir para que la gente esté saludable antes y no se enfermen. Vale, muchas gracias.